Vamos a ver Vamos a ver cómo hay tres tipos de números decimales, ¿vale? Hemos hecho ya divisiones y hemos visto que los números decimales, cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos una división, nos podían aparecer en general dos tipos de números decimales. Cuando hacíais una división de números, empezabais a entrar en la zona decimal y llegaba un momento en el que el resto era 0, estábamos hablando de un decimal exacto, ¿vale? Así que el primer tipo que ya hemos visto son los decimales exactos. ¿Por qué se caracteriza? Pues se caracteriza por que una vez hemos empezado en la parte decimal, llega un momento en que a partir de una cierta posición del decimal solo tendríamos ceros más allá de él, ¿vale? Esto sería un decimal exacto, ¿vale? Después hemos visto, haciendo alguna de las divisiones, que se nos iba repitiendo, poníamos un cociente, nos daba el resto, poníamos el mismo cociente, nos daba el resto, y estábamos como continuamente poniendo el mismo valor en el cociente cuando hacíamos la división, y por lo tanto, de forma infinita íbamos a colocar siempre el mismo número decimal, ¿vale? Eso entra dentro de lo que se llaman un número periódico, ¿vale? Es un número periódico. Voy a poner número periódico, ¿vale? Un número decimal periódico. Número decimal periódico. Pero dentro de estos decimales periódicos vamos a distinguir dos tipos. El primer tipo, el decimal periódico puro, es decir, aquel número decimal, aquel número que su parte entera será la que sea, 7, pero que a partir ya de del primer decimal, a partir de la décima, ya tenemos ese número que se va a repetir continuamente. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos para escribir entonces un número periódico puro, un decimal periódico puro? Lo que vamos a hacer siempre es coger la parte que se repite y marcarla poniéndole una especie de acento o sombrerito encima. Es decir, 7,66666 hasta el infinito lo vamos a representar como un 7,6 con un sombrerito encima, ¿vale? Y entendemos que ese sombrerito nos indica que no es que la centésima valga 0, sino que lo que vamos a tener es infinitos seises en la parte decimal, ¿vale? Pueden haber otro tipo de números periódicos puros que no necesariamente se repite solo una cifra. Podríamos encontrar un número, por ejemplo, creo que de hecho hicimos ya una división que sucedía, que nos sale, por ejemplo, esto de aquí también es un número periódico puro, porque toda su parte decimal forma parte de algo que se va repitiendo continuamente. En este caso, en lugar de repetirse solo una cifra, se va repitiendo en paquetes de dos cifras. Y en este caso, si lo representáis correctamente, pondríais 26 y el sombrerito agrupando al 2 y al 6. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que indico es que después de este 26 vendría otro 26, 26, 26 hasta el infinito. ¿Vale? Esas son la forma de representar los números periódicos. Después tenemos otro tipo de números periódicos que les vamos a llamar mixtos. El número decimal periódico mixto es un número, pues que como dice la palabra, va a combinar una parte que no se va a repetir, pero en cierto punto del decimal vamos a empezar a tener esa repetición. Por ejemplo, 4,312, 41, 41, 41, ¿vale? En este caso, ¿cómo lo representaríamos? Pues pondríamos 14 y sombrerito, ¿vale? Fijaos,
A partir del primer 14 ya todo el rato voy a tener el decimal 14, 14, 14, 14. Por lo tanto, pondría 4,3, 14 y con el sombrerito ocupando solo el 1 y el 4, ¿vale? Entonces... sí. Ahora ya te vale 14. Perdón, espera, sí. 14, 14, 14... ¿Vale? ¿Sí? Un número que se va repitiendo continuamente, ¿vale? Esto sería un número periódico puro, ¿vale? Y ahora tenemos unos números, aparte de estos dos, hay un último tipo de números, ¿vale? Que son los números que ni son exactos, como los primeros, ni son periódicos, ¿vale? Entonces aquí muchas veces os los llaman números no exactos y no periódicos, ¿vale? También se pueden llamar irracionales, ¿vale? Entonces, un número no exacto y no periódico, pues simplemente, como ya os podéis imaginar, es un número, dejadme que lo escriba un poquito más abajo, no exacto, no periódico, es un número que simplemente va a tener infinitos números decimales, como un número periódico, pero que nunca va a haber un patrón de repetición. Nunca vamos a encontrar un momento en el que se empiecen a repetir las cifras, ¿vale? El más famoso de todos ellos, ya os sonará, el número pi. El número pi es un número irracional, es un número no exacto y no periódico, ¿vale? Porque el número pi, que se representa con esa letra griega, es 3,141592 y nunca tiene fin y además nunca se van repitiendo las cifras, ¿vale? Lo primero de todo para la notación científica es recordar cómo podemos representar los múltiplos de 10, ¿vale? Números múltiplos de 10. Recordar que hemos visto ya potencias, hemos visto lo que significan y si os acordáis, hemos visto potencias elevadas a un número y significaba multiplicar por la base por las veces que os indique el exponente. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es recordaros qué pinta tiene la base 10, ¿vale? Muy sencilla. ¿Vale? Hasta aquí mismo, ¿vale? 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000. Podéis ver cómo números como 1.000.000 sería 10 a la 6, es una forma rápida de escribir un número de una forma mucho más compacta, ¿no? En lugar de escribir un 1 con 6 ceros, pues pones un 10 y le pones un elevado a 6, ¿vale? Esto es una de esas cosas que tienen que empezar a ir en vuestra cabeza como una centella. Es decir, si veis 10 elevado a algo, sabéis que es algo multiplicado por un factor 10, 1.000, 10.000, 100.000, lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es, recordar que ya mencioné pues que en la ciencia hay un sistema internacional que establece una medida que es la que se debería utilizar en todos los aspectos cuando, por ejemplo, haces un artículo científico, ¿no? Pues, por ejemplo, el kilogramo, el metro, el segundo, ¿vale? Pero hay cosas que pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Y es muy poco práctico trabajar, por ejemplo, imaginémonos que queremos trabajar con el peso de el peso de un átomo no. Imaginaos que quiero trabajar en sistema internacional con el peso de la Tierra, que no sé cuál es, me lo invento. Imaginaos que pesa, pues no sé, un poquito más de 10 toneladas, que un camión debe pesar ya 2 toneladas. Vale, pues yo qué sé, imaginaos que pesa, no sé, 3 millones de toneladas. Sería 3 millones de toneladas y una tonelada son 1000 kilos. Así que sería hasta aquí. Es muy poco, ¿eh? Debe pesar muchísimo más. Pero imaginaos que tenemos que trabajar con esta cifra, ¿vale? Que son 3
3.000 millones de kilos, ¿vale? Pues si tenemos que trabajar con esto, es muy poco práctico utilizar una cifra tan grande. Entonces, lo que vamos a ver es una forma de trabajar con estas cifras reduciendo el tamaño y la escritura. Y eso es para lo que se utiliza la notación científica, para abreviar este tipo de valores tan grandes, y ya veréis en segundo de eso que también sirve para escribir valores muy pequeños. En este caso nos quedamos solo con la parte de los valores grandes, la de muy pequeños vendrá en el siguiente curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, voy a escribir esto de una forma que espero que nadie crea que estoy diciendo una mentira. ¿Vale? 3.000 millones lo podemos escribir como 3 por 1.000 millones, ¿vale? Si hacéis la operación 3 por 1.000 millones, os da 3.000 millones, ¿vale? Y ahora lo único que voy a hacer es que voy a ese 1.000 millones, lo voy a escribir como, pues de esta forma compacta, ¿vale? Fijaos, si tengo un 10 a la 4, lo que tengo es un 1 y 4 ceros. Por lo tanto, ahora tengo un 1 y 3, 6, 9 ceros. Puedo escribir el 1.000 millones como 10 elevado a 9, ¿vale? ¿Sí? Y esto de aquí sería notación científica. ¿Vale? Esto sería notación científica. ¿Qué aspecto tiene que tener en general la notación científica? Tiene una condición, y es que tiene que tener, o es posible que tenga, un decimal. Es decir, pongamos otro ejemplo. Tengo 3.462 kilos y quiero transformarlo en notación científica. La notación científica siempre va a tener la pinta de un número con un valor en la parte entera y con un valor en la parte decimal, si es que lo tiene. En el caso de arriba no lo tenía. En este caso de aquí, fijaos, tengo que poner, si obedezco a lo que acabo de decir, tengo que poner 3,4, ¿vale? Porque sería el valor entero, el primer valor entero y el segundo decimal, y ahora tendría que ver cuántas veces tengo que multiplicar por una potencia de base 10 para llegar a tener este numerito de aquí. Fijaos que estoy en el 3,4, tengo la coma aquí, es como si tuviera puesto aquí la coma. Por lo tanto, para que este número y este número sean el mismo, fijaos que tengo que mover la coma 1, 2 y 3. Por lo tanto, 3,4 por 10 a la 3. Vale, y aquí es donde viene. ¿Está correcto mi número? ¿He hecho la notación científica de forma correcta? No, porque debería haber redondeado la décima. Vale, fijaos que tengo un 6 aquí. Por lo tanto, si yo me quedar solo con la décima, este 6, ¿vale? Este 6 hace que mi 4 se convierta en un 5, ¿vale? Por lo tanto, para escribirlo bien, 3.462 es, en notación científica, 3,5 por 10 a la 3, ¿vale? Y siempre va a funcionar así. No es notación científica si tiene más de un decimal. La notación científica es un decimal y un valor entero, ¿vale? ¿Sí? Así que como eso es lo que es la notación científica, vosotros lo primero que tenéis que hacer es colocar la coma donde la tenéis que colocar. Y después decir, bien, tengo aquí la coma, ¿cuántas veces me tengo que mover a la derecha para poner el valor que tengo al principio? Hago otro ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, 4, 7, 2, 8, 1, ¿vale? Lo quiero transformar en notación científica. Por lo tanto, lo que haré será, tengo que poner el 4,7, ¿vale? Tengo que poner la primera cifra y la segunda cifra separadas por una coma decimal. Aquí lo tenéis. Y ahora fijaos, yo tengo 47.281, por lo tanto tengo que hacer 4,7 por 10 elevado a... Y vuelvo a mirar.
La coma la tengo aquí, por lo tanto me tengo que mover. Para que esta cifra y esta cifra estén escritas en notación científica, tendré que hacer 1, moverme 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, 4,7 por 10 elevado a 4. ¿Vale? Y ahora aquí sí, tengo que dejar el 2, perdón, el 7, porque aquí tengo un 2. Por lo tanto, cuando redondeo, no aumento este 7, no aumento cifra. ¿Vale? ¿Sí?